Herramienta de un instrumento de medición. Dircio García, Zulein Hernández, Miriam Miranda, Valet Dulce, Olvera Arteaga, Anaí Ruiz Castellanos, Brenda Selena, Valencia Vergara, Emanuel. Objetivo: reflexionar la importancia sobre el uso de los instrumentos de medición. Introducción. El uso de los instrumentos de medición actualmente cobra la importancia para el manejo cotidiano y sobre todo para el desarrollo tecnológico. Su correcto manejo hace que las necesidades requeridas por ello el diseño de un instrumento de medición debe ser lo más correcto posible. Materiales para la balanza: hilo, palos de bandera, 2 botellas de plástico vacías, cerillos, tijeras, un clavo. Primero corta las botellas más de la mitad para colocar ahí las cosas que se van a pesar. Se hacen 2 orificios, utilizando un clavo caliente para poder perforarlo en los extremos de las botellas. Se cortarán 4 pedazos de hilo para poder amarrarlos en los orificios que hicimos. Amarrar los hilos a los extremos del palo de bandera. Amarrar con otro pedazo de hilo en medio del palo de bandera. Rollo de hilo 50 gramos, celulares 100 gramos. Piedra 400 gramos, 2 celulares 200 gramos. Lapicera 500 gramos, 2 celulares 200 gramos. Monedero 60 pesos, 150 gramos celular, 2 memorias 150 gramos. Llaves 2 memorias Durex credencial, hilo 180 gramos, monedero 60 pesos. Materiales del reloj de arena. Residuo que sobró de las botellas anteriores, una bolsa arena cinta. Perforaremos con el clavo caliente a la mitad de la tapa para que por ahí pase la arena, así que tendrá que ser muy fina. Embonaremos tapa con tapa y pegarlos con cinta, mete la arena al reloj y tapa los 2 extremos con un pedazo de bolsa. Columpio 42 minutos aproximadamente. Piedra grande en la resbaladilla 3 segundos. Aproximadamente. Piedra chica en la resbaladilla 1 segundos aproximadamente. Zulein 4.5 segundos aproximadamente. Materiales para medir la distancia. Un hilo. Solo necesitaremos cortar el hilo a la medida del hombro izquierdo a la punta de la mano derecha de un compañero porque es lo aproximado de 1 metro. Largo del bloque del cemento igual 2.25 metros aproximadamente. Resbaladilla 3.27 metros aproximadamente. Asiento del columpio 35 centímetros aproximadamente. Banca 1.20 metro aproximadamente. Tubo 2.40 aproximadamente. Patrones de medida. La importancia de utilizar los patrones de medida es llegar a un resultado más preciso y concreto. El diseñar un patrón de medida es algo complicado, adaptarte al medio en el que estás y utilizar los medios que tengas a tu alcance para crear tu patrón de medida. La importancia de llegar a saber usar un patrón de medida es que podemos obtener resultados más cercanos si lo usamos como es. Conclusiones personales. La importancia de un patrón de medida es llegar a un resultado que se acerque más. Para diseñar el patrón de medida tuvimos que pensar bien qué es lo que estaba a nuestro alcance y que la mayoría de las cosas que utilizáramos fueran recicladas. La importancia de saber llegar a un patrón de medida es saberlo utilizar para llegar a un resultado, a lo mejor no el correcto, pero sí al más cercano, y todo con el ingenio. En la conclusión personal que saque es que nosotros, sin darnos cuenta de lo que tenemos, nada más malgastamos todo, y eso afecta al mundo, ya que con algunos materiales que tenemos en la calle le podemos dar un uso diferente. Por ejemplo, que nosotros en el parque donde fuimos encontramos unas botellas de plástico y con ella hicimos una balanza para más o menos calcular los materiales que encontramos. Con ese mismo medimos basándonos en una sola medida y solo lo que pusimos nosotros fueron el hilo que teníamos, sin comprar nada. Las unidades de medida son importantes ya que con ellas podemos hacer mediciones que necesitamos y cosas que ocupamos en las realizaciones cotidianas a diario. La dificultad de hacer un instrumento de medida de unidad es mucha porque cuando no tienes los materiales necesarios no se puede hacer. Sin embargo, si tienes creatividad para elaborar algo con reciclaje lo puedes lograr sin dificultad. Para elaborarlo al hacer una unidad de medida debes tener en cuenta que nunca te va a dar un resultado exacto, siempre será un aproximado de lo que midas. La importancia de saber utilizarlos es máxima ya que si no lo sabes utilizar no sabrás si tus resultados son exactos o concretos que te puedan ayudar a saber la obtención correcta de ello. En lo personal creo que los patrones de medida son muy importantes en el uso cotidiano, pues sin ellos no podríamos saber con precisión las medidas de ciertas cosas u objetos o tomar el tiempo, pues si todavía se utilizaran los patrones de medida anteriores sería más difícil encontrar la precisión de algunas cosas.
Aunque los avances han facilitado los patrones con los que podemos medir hoy en día, también es posible crear un patrón de medida con el que se pueda calcular cierta distancia o velocidad. Y en lo personal, después de realizar este trabajo, creo que sí es un poco difícil diseñar un patrón de medida, pues tienes que tener imaginación o tener los medios para crear uno que te pueda ayudar y acercarte al resultado que deseas obtener. De ahí la importancia de saber usarlo correctamente, pues puede ser de mucha utilidad y ayudarte a encontrar cierto dato, pero por el contrario, si no lo sabemos usar correctamente, en lugar de acercarnos al resultado nos desviará, dejando un poco confusa la respuesta. En lo que hicimos, me di cuenta que se pueden utilizar muchos materiales reciclables como las botellas, palos de maderas, etc. Y que con ellos se pueden hacer varios materiales con los que podemos pesar, medir el tiempo, o saber la medida de un objeto, etc. Esos materiales sirven mucho, aunque la medida, el peso y el tiempo es aproximado, podemos darnos cuenta de diferentes situaciones que se utilizan en todo momento, como el tiempo que lo utilizamos para diferentes cosas, como por ejemplo cuando la comida ya esté, o cuando necesitamos ir por algo.